Hola, bienvenidos a este nuevo video. Eh, Vamos a arrancar con un tema muy interesante. Este canal va a ir dirigido, y estos videos van a ir dirigidos no solo a enseñarle a esos operarios que están iniciando y que va a ayudarles a su proceso en la producción y en el mantenimiento de sus máquinas, sino que también va a ir dirigido también a los técnicos que están iniciando y aquellos que de pronto necesitan reforzar algunos temas dentro de sus procesos. Para esto vamos a arrancar con un tema muy interesante, algo que quizás al vincular este proceso a la revisión de las máquinas, vamos a encontrar aún hasta el 50 y el 60% de las causas de la mayoría de problemas. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la máquina en la cual está teniendo el problema, si aplicamos esto que vamos a ver hoy, vamos a encontrar la mayoría de inconvenientes y vamos a darnos cuenta lo fácil que es. Así que el día de hoy veremos el ABC para la revisión de las máquinas. Bueno, lo primero que vamos a ver es el punto A. Vamos a hablar el ABC, entonces vamos a tocar el punto A. El punto A hace referencia a la revisión de la aguja. Para muchos esto va a ser un recorderis, para otros va a ser algo nuevo, pero es algo tan esencial y tan básico. Ya había mencionado que esto va a aplicar para todo tipo de máquinas. Háblese máquina plana, fileteadora, collarín, familiar, especial, presilladora, la máquina que usted quiera y sin importar el problema que esté presentando su máquina. No importa, está saltando, está reventando, está rompiendo la aguja, está desenhebrándose, está reventando el hilo, lo que sea, el problema que sea. Arrancamos, lo primero que vamos a hacer es quitar la aguja de la máquina. Quitamos la aguja teniendo en cuenta de que la máquina debe estar apagada, siempre precavidos de que la máquina esté apagada para que no tengamos inconvenientes por cuestión de seguridad. Quitamos la aguja y lo primero que vamos a hacer es revisar la aguja. Recuerden, no importa cuál sea el problema, la máquina le está saltando, le está reventando, le está saltando. Vamos a tomar la aguja y la vamos a revisar. ¿Qué le vamos a revisar a la aguja? Lo primero que le vamos a revisar es que la aguja no esté despuntada. Que la punta de la aguja esté en buen estado. Si la aguja está despuntada, no hay nada que hacerle, no le eche lija, no la pula. Esa aguja no sirve. Hombre, si queremos una buena producción, si queremos un buen trabajo, no escatimemos en este tipo de cosas. La aguja debe estar en buen estado. El pulirla ya hace que la aguja pierda su esencia en la punta. Entonces no va a tener un trabajo óptimo. Así que si la aguja está despuntada, cámbiala. De hecho, si puede, rómpala y cambie por una nueva. Lo segundo que vamos a revisarle a la aguja es que la aguja no esté doblada. La forma adecuada para verificar que la aguja está bien en buen estado es sobre una superficie plana. Tomamos, podría ser el destornillador, y ponemos el destornillador sobre el cabo de la aguja, es decir, la parte más gruesa de la aguja, y vamos a hacer que ella gire. Ahí nos vamos a dar cuenta si la aguja está torcida o no. En ese caso, la punta no debe moverse, como en este caso. Pero si tomamos una aguja torcida, mira lo que vamos a ver. Espero que se pueda apreciar el detalle de la aguja torcida. Aquí. En la forma en que se mueve la punta, está levemente torcida. Y de esta forma verificamos que esa aguja no nos sirve y puede estarnos causando problemas en la máquina. La aguja, si la aguja está levemente doblada, la aguja no sirve, no va a ser óptima para el trabajo y por eso la máquina le puede estar molestando. Todo lo que ya anteriormente les dije, eso puede causar ese problema, la aguja doblada. Ahora, como tercer punto que le vamos a revisar a la aguja, es que la vamos a poner nuevamente y vamos a verificar que la aguja quede bien puesta. Es decir, que la aguja quede
de la manera adecuada y que vaya hasta el tope. ¿Cuál es la manera adecuada para poner una aguja? En el caso de las máquinas planas industriales, vamos a hablar de que la aguja tiene una canal larga, tiene una canal. Por el otro costado tiene un chaflán, una muesquita, como lo quiera llamar. La idea es que la canal le quede a su mano izquierda. A su mano izquierda, usted frente a su máquina, la canal debe quedar a la mano izquierda. Pone la aguja y que la aguja vaya hasta el tope, que usted sienta que tranca en la parte de arriba del portaagujas. Ajusta la aguja y esa fue la primera revisión. La aguja, la primera parte que debemos hacer, y sin temor a equivocarnos, si encontramos la aguja en mal estado o que estaba mal puesta tal vez, ahí está el problema la causa de nuestro problema. Lo cuarto que debemos revisar nosotros de las agujas es que realmente estoy utilizando la aguja que corresponde para la máquina. Es decir, que si estoy utilizando una máquina plana, que sea la aguja de la máquina plana. Suele pasar a los técnicos, y lo hablo en nombre propio, suele pasar que uno va a arreglar una máquina y le han puesto una aguja que no es, y no verifica uno esto, y resulta uno dañando la máquina, o descuadrándola mejor, porque la cuadra uno con la aguja incorrecta. Entonces, ¿qué debo saber yo de las agujas? Aparte de la marca, que no me están dando crédito por ello, pero es una muy buena aguja. Primero debemos tener una muy buena aguja para que nosotros podamos garantizar un buen trabajo y desempeño de la máquina. Lo segundo que debo saber es el calibre. El calibre, este numerito que me dice acá, me está hablando del grueso de la aguja. Es decir, en este caso yo tengo una 110 con la que se cose tal vez lonas, jeans, cueros. Hay una aguja muy gruesa para cosas más livianas, para algodón, para perchados, para sedas, para licras. Ya vamos a hablar aquí que este debe ser un 70, 70-10 o 80-12 o 90-14. Esta es la referencia, este es el calibre de la aguja. Este que dice acá nos está dando la referencia de la aguja. Es decir, aquí es dB por 1. Y esto nos está diciendo que esta aguja es de una máquina plana, cubo delgado. Recordemos que para las máquinas planas tenemos la dB por 1, que es cubo delgado, y la 134, que es, aquí debe decir 134, que es la aguja de cubo grueso para plana. Eso depende de la barra y el ajuste que tengamos en nuestra máquina. Para nuestra máquina fileteadora, la referencia que debe tener acá es B27. Para la collarín debería ser UY128 o B63. Cualquiera de las dos nos sirve para la máquina collarín. Y así sucesivamente para las diferentes máquinas, cada una tiene una referencia. B. Como segundo punto vamos a ver el enhebrado de la máquina. En esto vamos a revisar muy minuciosamente el hilo o los hilos de cada una de las máquinas. Debe pasar, sí o sí, debe pasar por todos los guiahilos que corresponden. Para esto quizás es muy difícil para ciertas máquinas como la fileteadora y la collarín, puntualmente, que traen varios hilos, y los guiahilos son bastantes. Entonces para esto vamos a necesitar de pronto una guía que trae regularmente. Algunas máquinas traen las guías de cómo enhebrar, pero cerciórese muy bien de que todos los hilos estén pasando por todos los guiahilos, porque esto puede ser la causa de que su máquina esté molestando. Quizás está haciendo mal apuntada, quizás está haciendo la puntada está siendo distorsionada, en fin, innumerables problemas que pueden presentar las máquinas. Entonces vamos a verificar muy bien que pase por los guiahilos. Los guiahilos están
para utilizarse, de tal manera que hay que pasarlos por los diálisis. Una cosa muy importante y que es muy común que pase, verifiquemos que los hilos estén pasando por en medio de los platillos de tensión. Los hilos deben pasar en medio de los dos platillos. Es muy común, y ha pasado mucho, que en lugar de que pase en medio de los hilos, el hilo en medio de los platillos, el hilo está pasando por delante o por detrás de los platillos. Por más que usted apriete esa tensión o suelte esa tensión, no le va a dar las tensiones adecuadas. Así que verifique muy bien que esté pasando todo por todos los lugares adecuadamente. Si es necesario y requiere ayuda al respecto, en los comentarios puede hacer su solicitud, y si es posible le puedo enviar el diseño o el diagrama del enhebrado de su máquina. C. Como tercer punto vamos a ver las tensiones. Y aquí terminamos este ABC. En las tensiones hay un papel muy importante en la revisión de esas tensiones, porque cada una de las máquinas se maneja de manera diferente y se comporta de manera diferente. Cuando hablamos de una máquina plana, estamos hablando de que tenemos un hilo que es el que maneja la aguja y otro hilo que es el que maneja la caja bobina. Recuerden que si estamos trabajando algún material delgado, el hilo tiene que regularmente se debe trabajar, a no ser de que el diseño o la prenda lo exija, debe ser del mismo color, porque el material delgado tiende siempre o a salir el hilo de abajo arriba o el de abajo o el de arriba hacia abajo. Entonces es cuando comúnmente llaman que el hilo está viéndose por debajo o por encima, a causa de la mala tensión que tiene o por causa del contraste de los hilos que está trabajando. Entonces tengamos en cuenta que siempre hay que manejar la tensión de los hilos de acuerdo a lo que se esté presentando. Es decir, en la máquina plana, si yo estoy cosiendo y en la parte de abajo se me sale el hilo de abajo, una de dos. Primero, el hilo de abajo está muy apretado, el de la caja bobina está demasiado apretado que saca el de arriba, o el de arriba está muy suelto. Entonces tenemos que ajustar para que el hilo tenga más fuerza y salga hacia arriba y no hacia abajo. En el caso de las fileteadoras, la tensión se maneja más para que me quede plano el filete. Es decir, que el hilo de abajo no se me monte arriba, ni el de arriba se me monte hacia abajo. Entonces debo mantener las dos tensiones muy niveladas para que tengamos un filete plano y bonito. Cuando la prenda se me está reventando, que yo cojo, me revisan la prenda que estoy haciendo y ojalá sea algo licrado, que jalan y el hilo se revienta, el hilo que se mueve ahí es el hilo de la aguja. El hilo de la aguja es el que me molesta ahí, así que si el hilo se me está reventando, debo empezar a soltar la tensión de la aguja para que no tenga problemas al estirar y que se me reviente la puntada. En el caso de la collarín, lo que regularmente pasa es que el collarín no queda planito, sino que queda con vena, que llaman que queda con vena, porque por el revés, por la parte de abajo, queda tan tensionado que me recoge el material. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es soltar el looper. El looper, la tensión del looper es la que se suelta. En ocasiones aún hay que sacarla de los discos de tensión. Se saca y se deja por fuera de los discos de tensión para que me libere más hilo y la puntada no me quede encocada o con vena, sino que me quede planita. Que quede esto regularmente ocurre cuando estamos trabajando materiales muy livianos, materiales licrados. Entonces, de esta manera podremos llegar a encontrar el problema. Si vemos alguna anomalía en este ABC, podremos encontrar con facilidad la causa del problema que se le está presentando en la máquina. Si tiene alguna duda, si tiene algún inconveniente,
Si aún después de haber aplicado este ABC no encuentra o no resuelve su problema, comuníquemelo, apúntelo ahí en los comentarios y con gusto podré ayudarle de pronto aplicando otro tipo de ayudas. Si te gustó este video, dale like, no olvides suscribirte para que puedas recibir los demás contenidos que vamos a empezar a subir y activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los próximos videos.